y en munición que a esta hora de resolver así. Ellos protocolos denominados de la vergüenza a quienes estaban en residencias. Segunda clave, se cita a Carlos Moore y al señor Pero Domingo, los dos autores e inspiradores de aquellos protocolos denominados de la vergüenza. Y tercera clave, la fecha. Se hace justo antes de que los delitos prescriban. En España prescriben a los 5 años. Esto se acaba de resolver así. Así que esta es la lectura en lo penal y en lo político. Hoy esto se ha convertido en el asunto del día y en munición que a esta hora dispara el Partido Socialista y la Moncloa. Cristina Cañedo, porque ya hay reacciones de ministerios y de gobierno. Cuéntanos, situación, última hora. Pues sí, Javier, hay reacciones porque dicen que esto certifica que los protocolos llamados de la vergüenza se aplicaron aquí en la Comunidad de Madrid, en esas residencias, y que se negó asistencia a las personas por criterios de edad. Dicen que ya era hora porque se negó esa asistencia médica a todas las víctimas que murieron en las residencias y que además se ha judicializado, se ha criticado y criminalizado a las personas que llevan años pidiendo justicia. El mensaje que quieren lanzar desde Moncloa y también desde el Partido Socialista es el de solidaridad y respeto, cariño también a los familiares de todas esas víctimas que murieron en las residencias madrileñas. Que es un protocolo de la vergüenza que nunca jamás se tenía que haber producido y en el que se despreciaba de alguna manera la vida de determinadas personas por determinadas cuestiones, edad o otros condicionantes que no justifican el que no fueran desplazadas a recibir una atención digna médica, que la justicia finalmente ponga las cosas en su sitio, porque este tipo de situaciones lo que no se puede es volver a repetir. Arroyo, Pérez Alegre, esta es la que tenemos hoy y esto 5 años, justo antes de que prescriba. Claro, pero Moore ha dicho varias veces que el consejero de entonces sabía perfectamente de la existencia de estos protocolos de la vergüenza, que hay que recordar, decidían que aquellos que tuvieran deterioro cognitivo, es decir, imaginemos la familia de alguien que tiene deterioro cognitivo y que se le rechaza en un hospital por decisión de los políticos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esto va a quedar en 2 directores generales que, en fin, de manera completamente imprudente cometieron un error, o un error gravísimo, por supuesto, o 2, hay que atribuir causas políticas al consejero y, por tanto, también, naturalmente, a quien era responsable en la autonomía, en la Comunidad de Madrid, que era la presidenta Ayuso? A mí me parece que es el inicio del cual me alegro, por supuesto, sobre todo por parte de las familias, compartiendo la alegría con las familias de las víctimas, pero hay que ver si el consejero sabía que, yo, en fin, intuyo que algo sabría. Y, por supuesto, si la presidenta de la Comunidad de Madrid también lo sabe. Las vamos a escuchar, nos están oyendo ya las víctimas de los familiares. Pérez Alegre, todo el cariño hacia las familias de toda la gente que perdió a familiares suyos durante el COVID. Dicho lo cual, yo me alegro de lo que ha sucedido porque nos permite recuperar al gobierno en la causa de creer en la justicia. Hasta hace 2 minutos, para otras causas, veíamos como el gobierno, el PSOE y Sumar, decía que todo era lawfare, que en este país la justicia era tardofranquista, y de repente el gobierno vuelve a creer en la justicia. Por lo tanto, bienvenida sea la apertura de esta investigación. Tenemos un gobierno que ahora vuelve a creer en la separación de poderes. Fíjate cómo no hablará más de que se haya manipulado nada. ¿Cómo es la justicia? Que esto no va de creer o no creer a la justicia. Esto va de que la justicia tiene 2 velocidades. Y lo vivimos en 2018 con el referéndum ilegal, donde al mes y medio ya estaban los líderes de ese referéndum en la cárcel, y lo vivimos hoy con la señora Ayuso, con 5 años, 7.291 muertes, con protocolos de la vergüenza firmados por miembros de su gobierno. Todavía no hay ninguno en el banquillo. Hay 2 velocidades y hay jueces que no hacen bien su trabajo. Las familias están hablando y las familias están celebrando, porque las familias durante estos casi 5 años, insisto, esto no ha prescrito todavía por milésimas, pero durante estos 5 años han pedido eso, justicia. No se derivó a los hospitales a personas porque eran mayores y porque vivían en residencias. Muriéndose, ahogándose en su cama, posiblemente solo. La doctora dijo que había hablado con el geriatra de enlace en el hospital, en el Ramón y Cajal, y que no era candidata a derivarla al hospital por su situación basal. No se puede olvidar que es un acto tan brutal hacia unas familias, hacia unos ancianos, hacia nuestras familias, que es imposible que lo podamos olvidar. Y no queremos, yo no quiero olvidarlo. Carmen López, Marea de Residencias, ¿qué tal? Muy buenos días.
que no estén obligados a decir verdad, la digan y apunten a los verdaderos responsables, porque lógicamente ellos cumplían órdenes y quienes daban las órdenes sabían cuáles eran los medios que tenían para haber atendido a esas personas que vivían en las residencias, que eran personas mayores con distintas problemáticas de salud y eran las más vulnerables, las que más necesitaban de esa atención sanitaria. Entonces había medios que no se utilizaron, todos sabemos que se creó el IFEMA y no se llevó nada más que a 23 residentes al IFEMA, mientras tanto morían en las residencias miles de personas, había hoteles medicalizados y no se utilizaron para los residentes, había hospitales privados que estaban a las órdenes del mando único y nunca llegaron residentes de residencias, salvo que tuvieran su seguro privado. Esto es muy grave, esto es una situación que de dejar morir a una población, a un sector de la población, el más vulnerable, de una forma totalmente abandonados, porque encima en las residencias el poco personal que había estaba de baja, incluso se los llevaron a los sanitarios hacia los hospitales y hacia IFEMA y les dejaron totalmente solos, tanto a los trabajadores como a los residentes. Los familiares no teníamos noticia de lo que estaba pasando dentro, había un oscurantismo total. Los trabajadores casi tampoco sabían nada, pero todo lo que sabemos pues es gracias a los propios residentes y gracias a los trabajadores. Y aquello fue horrible y no puede volver a repetirse. Usted ha oído, porque ahora efectivamente, al ser imputados, ellos no tienen obligación de decir verdad, lo decía usted. Usted ha oído la defensa hasta ahora ha sido esta, bueno, escúchela, la escuchamos en el Parlamento, fue esta. Muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Esta defensa es la que ustedes esperan. ¿Esto sigue siendo válido? Porque ustedes lo que alegan ahora y por lo que denuncian ahora es por denegación de servicio público, es porque les denegaron los médicos y esa asistencia. ¿Esta defensa se sostiene ahora? Bueno, no se sostenía ni antes ni ahora, porque de ninguna manera va a ser lo mismo morir sin ninguna asistencia en una residencia que no tiene absolutamente medios ni personal para atenderles, ni siquiera paliativos, que morir en un hospital atendido por sanitarios y con paliativos para poder irse en paz. Eso es obvio, yo creo que para cualquier persona, y no es válida esa defensa. Pero si hablamos del delito de discriminación, pues es que se hubieran muerto o no se hubieran muerto, o se hubieran salvado o no se hubieran salvado, da igual, porque lo realmente importante es que tenían un derecho, que era su derecho como cualquier ciudadano, y se les negó por vivir en una residencia y por tener un grado de dependencia o discapacidad. Y eso es algo que nadie lo puede negar, es así. Carmen López, no se retire, vengo a la mesa porque la lectura ahora mismo es esta, esa frase que tantas veces ha dicho Ayuso. Yo no lo dije, pero es la frase de él. No, es que hemos escuchado antes que esto está bien como opinión, pero es que no es cierto. Lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid no ha sucedido en el resto de las comunidades autónomas. Y el desparpajo con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha despreciado lo que sucedió durante aquellos nefastos días no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma. No hay ningún caso similar, ningún protocolo de la vergüenza en el resto de las comunidades autónomas. Y sin embargo la presidenta de la comunidad ha hecho de esto un asunto menor, ha despreciado, digamos, ha ignorado el sufrimiento de esas familias. De ahí a saltar y a hablar ahora de Pedro Sánchez o del gobierno de Sánchez me parece un disparate de primera dimensión. Vamos a centrarnos en lo que hay. Aquí lo que hay es dos altos cargos, que insisto, dos altos cargos, y uno como mínimo al menos ha repetido varias veces, ha acusado al consejero, que sí era, evidentemente era un cargo político, era doctor, pero con un cargo político evidente, mano derecha en materia de sanidad durante aquellos días, de la presidenta de la comunidad. Es decir, yo espero que esto sea el inicio de una causa que al final lleve a quienes
aprobaron en definitiva aquellos protocolos vergonzosos Yo creo, Luis, que permitieron esa discriminación. Protocolos de este tipo, no digo que iguales, pero con un pozo similar hubo en todas las comunidades. No, de hecho, dejarme que me explique, y de hecho incluso en los propios hospitales los había a la hora de atender, porque España estaba absolutamente desbordada y los centros sanitarios estaban desbordados. ¿Cuál es para mí la diferencia que puede existir aquí? Yo creo que Carmen López lo ha explicado muy bien. El tema de no ofrecer una alternativa. Es verdad que había autonomías. Está hablando de protocolos. Dejadme ir con ella, dejadme preguntarle y la dejamos marchar porque hoy estamos abusando de la paciencia de él. Se está 26 de mayo. ¿Y por qué lo hace? Porque estaba a punto de prescribir esa causa. Por eso se ha dado tanta prisa en citarlos a declarar. Ha habido aquí una vía nueva. Se habían archivado las cuestiones de asesinato, de homicidio, las otras cuestiones, pero ahora lo que se juega es otra beta, la beta de se les denegó un servicio antes y después. Antes no se les permite acceder al médico, después las residencias no se reforzaron, se prometieron 474 médicos que no llegaron nunca. Esta es una jugada nueva, denegación de servicio público. Así es, aquí sobre todo la novedad es que la Fiscalía por primera vez pide la imputación, porque hasta ahora todas las causas habían archivado porque la Fiscalía tampoco movía ficha, y esta vez es la primera que el Ministerio Público mueve ficha. Esta es la clave y esto es lo fundamental. Ha habido aquí un cambio efectivamente de criterio fiscal y un cambio nuevo, porque se archivó el homicidio, se archivó la omisión de socorro, se archivó la prevaricación, pero la Fiscalía dice es innegable que hubo una denegación de servicio, pese a que los que se van a sentar en el banquillo han dicho esto. Conseguimos trasladar una serie de residentes, apenas 23, los cuales fueron dados de alta en los siguientes días y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado. Es decir, que no se medicalizaron las residencias, ninguna, porque ni fueron al IFEMA ni se llegaron a medicalizar. ¿Es así? Sí que hubo residencias donde se intervino, y hasta 379, donde se dotó de médicos, de enfermeras. Evidentemente, de 475 residencias de la Comunidad de Madrid, aproximadamente siempre se movieron entre 65 y 70 de residencias muy críticas. La canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido. Bueno, es que pasa una cosa ahí, por hacer honor a la verdad, porque los espectadores se lo merecen. Cuando hablamos de protocolos, merecen saber qué llevaban y qué incluían estos protocolos, estos criterios que decían no a más de 7.291 personas. Por ejemplo, criterios de gravedad de la patología aguda a tratar, pacientes en situación final de vida, pacientes con criterios de terminalidad oncológica, deterioro funcional grave, deterioro funcional severo, pacientes con criterios de terminalidad. Había más criterios en contra para derivar a pacientes, para que no fuesen a un hospital público, para que no fuesen a un hospital privado, para que no fuesen a IFEMA, para que no tuviesen médicos en residencias. Había más noes que síes, y esto hay que decirlo, porque esto es dejar morir a la gente, y esto es discriminar a gente que podía pelear por su vida. Y yo voy a decir una cosa, esta es el protocolo que suele tener el Partido Popular. Primero nos cuentan un bulo y echan las competencias a otro, porque esto empezó culpando al exvicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias, diciendo que eran sus competencias. Primero nos cuelan la mentira. Segundo, se ríen de las víctimas, porque yo he escuchado, y podemos todos ver esas imágenes de cargos públicos del Partido Popular, que cuando alguien llevaba una camiseta en honor a las víctimas de las residencias, se burlaba y hablaba del merchandising y se reía de las víctimas y volvía a hablar de esa politización de las víctimas. Y tercero, llega tarde la justicia, a punto de prescribir, a punto de que no se puedan sentar en un banquillo. Vamos a ver cómo se sientan dos miembros, pero esto tiene que seguir escalando, porque estos dos altos cargos no hacen nada sin la señora